Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés. Jesús resucitado, después de dar las últimas instrucciones a sus discípulos, subió a los cielos y a los 50 días envía el Espíritu Santo para que se comience una nueva etapa, la etapa de la pedagogía de Dios en la obra de la salvación, para que los discípulos sean testigos de la salvación de Dios. La primera lectura, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, los versículos del 1 al 11, nos presenta en modo teofánico, es decir, en modo de revelación divina, el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés. En este día, la Iglesia se presenta al mundo como el pueblo de Dios universal que nace bajo la acción del Espíritu para salir al mundo a dar testimonio de Jesucristo y su proyecto del reino de Dios. La fiesta de Pentecostés tiene sus cimientos en el judaísmo. Esta fiesta impulsaba la tercera grande peregrinación de los religiosos hebreos hacia Jerusalén, pero al mismo tiempo es la fiesta que ha tenido una serie de evoluciones en el judaísmo y también en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Heredando la tradición cananea, los hijos de Israel han celebrado la fiesta de las cosechas, de los primeros frutos o de las semanas, Shavuot, porque se celebra 7 semanas después de la Pascua. En los tiempos de Jesús se añade a esta fiesta la conmemoración del día en que Dios le concedió a Moisés la Torá en el Sinaí, y en los tiempos posteriores se ha unido a esta fiesta la figura de Esther, que desde los campos de Moab se une a su suegra Noemi para cosechar el trigo. En la comunidad cristiana se celebra la fiesta de los primeros frutos de la conversión de los pueblos a la fe en Dios y también la confirmación de Dios mismo mediante la acción santificadora del Espíritu Santo. Por eso en esta primera lectura encontramos el cumplimiento de este día. Es decir, los discípulos de Jesús son los primeros frutos que el Espíritu Santo dona para que la comunidad de los cristianos se afiance y crezca en número y también en su gracia. Los primeros 4 versículos de ese texto presentan la acción de Dios que realiza en la comunidad reunida y el cumplimiento de Pentecostés como el día en que Dios donará su Espíritu a toda carne humana para que profetice. Los últimos 6 versículos, por su parte, narran la constatación por parte de aquellos que ven las acciones de Dios en los discípulos. El texto comienza diciendo que cuando se cumplió el día de Pentecostés, los discípulos estaban juntos en el mismo lugar, probablemente en el cenáculo. En ese acto de estar juntos aparecen signos de la manifestación de Dios que cualifica a los discípulos para ser testigos del proyecto de Dios iniciado por Jesús de Nazaret. Hombres galileos, hombres de periferia, hombres de las fronteras existenciales se convierten en puentes que unen lugares, que unen lenguas y que unen culturas. Cada uno oye hablar en su propia lengua, en las lenguas de la esperanza, de la humanización, de la alteridad y del amor oblativo. La Torre de Babel, que en un tiempo fue el signo de la división, de la diversidad de las lenguas, hoy en Pentecostés es el signo de la unidad, de la comunicación y de la fraternidad por la fuerza y la acción de Jesús de Nazaret, que dona su Espíritu a todos en modo inclusivo. Esta inclusión emana la amplitud de su dimensión religiosa, judíos y prosélitos en su dimensión sociocultural, cretenses y árabes. Es decir, a toda carne humana se le manifiesta el Espíritu de Dios sin ninguna excepción. El Evangelio tomado de San Juan capítulo 20, los versículos del 19 al 23, nos presenta al enviado, al Hijo de Dios, Jesús resucitado, que ahora envía a sus discípulos para ser testigos de su vida, de su ministerio, de su misión. En la tradición de San Juan, el texto del envío del Espíritu acontece el mismo día de la resurrección. Es más, en el atardecer de aquel día primero de la semana,
cuando estaban con las puertas del cenáculo encerradas por el miedo a que le suceda aquello que le había sucedido al Señor, allí se aparece Jesús. Jesús rompe las barreras del tiempo y del espacio y se coloca en medio de sus discípulos para ofrecer la paz, porque están atemorizados por aquel espectáculo de su muerte que ellos habían presenciado 3 días atrás. El que ha muerto es el mismo que ha resucitado. En el mismo cuerpo con que murió aparece vivo ante sus discípulos. La constatación de este hecho se da cuando les muestra las manos y el costado. El texto no nos dice si ellos se acercaron a ver de cerca las cicatrices del Señor. Lo que sí nos dice que es que se llenaron de mucha alegría porque constataban en el acto de ver a Jesús el cumplimiento de las Escrituras que afirma que Jesús debía resucitar para la salvación de la humanidad. La confirmación del signo de la nueva resurrección manifestada en la alegría de los discípulos los lleva a una nueva etapa, el ser enviados, es decir, apóstoles, a los confines de la tierra para anunciar la locura de lo que Dios hace con la humanidad, teniendo a Jesús como el primero en el proyecto del retorno al Padre. Por eso, la segunda lectura que está tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, los versículos del 3 al 13, nos dice que solo con la fuerza del Espíritu Santo podemos llamar a Dios Padre y a Jesucristo Señor nuestro. Esta presencia del Espíritu nos cualifica para ser servidores de la humanidad y garantes de la comunión con las personas. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, felices fiestas, paz y bien.